Adultos mayores, hoy tenemos dos temas muy importantes. El primero es sobre un derecho que tienen algunos pensionados del IMSS a recibir un pago de diferencias acumuladas por un error en el cálculo de su pensión, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo, una actualización de último minuto sobre el registro de líneas de celular que afecta a todos los mexicanos. Vamos por partes y muy clarito. Primer tema, adultos mayores. El pago de diferencias acumuladas por error en el cálculo de pensión. Antes de explicarles en qué consiste este derecho, quiero ser muy clara en algo que es fundamental. Esto no es para todos los pensionados. Repito, no es para todos. Es para un grupo específico de personas cuya pensión fue calculada de manera incorrecta. Si su pensión fue calculada correctamente, este tema no les aplica. Se los digo desde el principio para que no creen expectativas que después los decepcionen. ¿De qué se trata? Cuando el gobierno creó en 2016 la unidad de medida y actualización que se llama UMA, algunos organismos empezaron a usar esa nueva medida en lugar del salario mínimo para calcular o actualizar el monto de las pensiones. El problema es que la Ley del Seguro Social de 1973, que es la Ley del 73, dice explícitamente que las pensiones deben calcularse y actualizarse con base en el salario mínimo, no con la UMA. Y resulta que en muchos casos, la UMA representa un valor menor al salario mínimo, lo que significa que algunos pensionados estuvieron recibiendo menos dinero del que les correspondía por ley. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las pensiones de la Ley del 73 deben calcularse y actualizarse con base en el salario mínimo, no con la UMA. Este criterio quedó asentado en varios fallos, entre ellos el amparo en revisión 180-2023, y es vinculante, es decir, obliga al IMSS a cumplirlo. ¿Qué significa eso para quien sí aplica? Que si la pensión de usted fue calculada usando la UMA, cuando debió haberse calculado usando el salario mínimo, el IMSS estaría obligado a corregir ese cálculo y a pagarle las diferencias acumuladas desde que se aplicó mal, es decir, un retroactivo. Si lleva años recibiendo de menos, cada mensualidad en la que le pagaron mal genera una diferencia que le deben. Pero, adultos mayores, aquí hay dos cosas muy importantes que quiero que entiendan bien. La primera, este pago retroactivo no llega automáticamente. No va a caer solo en su tarjeta. Si creen que su pensión fue calculada incorrectamente, tienen que solicitarlo mediante un escrito ante la subdelegación del IMSS que les corresponde, adjuntando copia de su resolución de pensión y citando el criterio de la Suprema Corte. Y si el IMSS le responde negativamente, pueden acudir a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde les pueden asesorar de forma completamente gratuita. La segunda, y esto es muy importante, muchos pensionados que fueron a sus subdelegaciones del IMSS a pedir esta corrección recibieron una respuesta negativa, diciéndoles que su pensión fue calculada conforme a la ley. Y es que el IMSS en ventanilla puede decirles que eso no aplica o que no está en el diario oficial, pero el criterio de la Suprema Corte sí existe y sí es vinculante. Si creen genuinamente que su pensión fue calculada con errores, no se rindan en el primer no. Pueden buscar asesoría gratuita en la Profedet o consultar con un abogado especializado en seguridad social. ¿Cómo saben si su pensión pudiera haber sido calculada incorrectamente? El primer paso es buscar su resolución de pensión, ese documento que les dieron cuando se jubilaron, y revisar con qué base se calculó su monto. Si ven que se usó la UMA en lugar del salario mínimo para el cálculo inicial o para las actualizaciones posteriores, podría haber una diferencia a su favor. Si tienen dudas al revisar ese documento, lleven su resolución de pensión a la Profedet y pidan que les orienten. Segundo tema, adultos mayores. La novedad sobre el registro de líneas de celular. Como les comenté en el video anterior, el gobierno estableció que todas las líneas de celular en México deben quedar registradas a nombre de su dueño con su CURP, con el objetivo de combatir la extorsión y el fraude telefónico. La fecha límite original era el 30 de junio. Pero ayer, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es la CRT, anunció oficialmente una prórroga. Eso es una buena noticia para quienes no habían podido hacer el trámite a tiempo.
El nuevo calendario ya no es una fecha única para todos. Ahora depende del último dígito de su número de celular. Revisen con qué número termina su línea y busquen su fecha en este calendario. Si termina en 0, tienen hasta el 15 de agosto. Si termina en 1, hasta el 31 de agosto. Si termina en 2, hasta el 15 de septiembre. Si termina en 3, hasta el 30 de septiembre. Si termina en 4, hasta el 15 de octubre. Si termina en 5, hasta el 31 de octubre. Si termina en 6, hasta el 15 de noviembre. Si termina en 7, hasta el 30 de noviembre. Si termina en 8, hasta el 15 de diciembre. Y si termina en 9, hasta el 31 de diciembre. Este calendario aplica principalmente para líneas de prepago, las de recarga. Si tienen una línea de pospago, es decir, de plan mensual, ya quedó asociada a su nombre desde que la contrataron y no necesitan hacer ningún trámite adicional. ¿Cómo se hace el registro? Es gratuito y pueden hacerlo de dos formas. La primera es en línea a través de la página o aplicación de su compañía telefónica, sea Telcel, Movistar, AT&T, Bait o la que tengan, buscando la opción de vincular o registrar su línea. La segunda es acudiendo en persona a cualquier centro de atención al cliente de su compañía con su identificación oficial vigente. Y si cuando llegue su fecha límite no han podido hacer el trámite y su línea queda suspendida temporalmente, no se alarmen, no pierden el número ni el contrato. En cuanto hagan el registro, la línea se reactiva. Durante la suspensión, solo podrán hacer llamadas al 911 y a números de emergencia y comunicarse con su compañía telefónica para resolver el trámite. Mis queridos adultos mayores, hoy vimos dos cosas que requieren que actúen, pero sin pánico y sin intermediarios. Si sospechan que su pensión del IMSS fue calculada incorrectamente con UMA, en lugar de salario mínimo, pidan asesoría gratuita en la ProFedet. Y si tienen línea de celular de prepago, revisen con qué dígito termina su número y anoten su fecha límite para el registro. Ambos trámites son gratuitos y se hacen directamente con las instituciones correspondientes, sin necesidad de pagar a nadie. ¿Ustedes ya revisaron si su pensión fue calculada con UMA o con salario mínimo? ¿Ya saben con qué dígito termina su línea de celular? Cuéntenme en los comentarios y con mucho gusto les oriento.